Hola, buenas tardes. Mi nombre es David Rodríguez Palomo, soy MIR de segundo año de traumatología del Hospital Universitario de Navarra y voy a hablaros en esta sesión acerca de las lesiones del cartílago articular de la rodilla, en especial haciendo hincapié en las posibilidades de tratamiento. Esta sesión ha sido tutorizada por la doctora Mar Gutiérrez, especialista de traumatología, miembro de la unidad de rodilla. Empezaremos hablando de la importancia de este tipo de lesiones en nuestro trabajo diario. El cartílago articular ya sabemos que tiene una capacidad limitada de autorreparación debido principalmente a su compleja estructura y su déficit de vascularización. Por lo tanto, la evolución natural de estas lesiones va a ser hacia la degeneración progresiva del tejido y por lo tanto produciendo una disfuncionalidad de la articulación. La etiología de estas lesiones habitualmente son traumáticas, son más frecuentes en deportistas y se ha visto que hasta el 40 o el 70% de estas lesiones son asociadas o están asociadas a la rotura del ligamento cruzado anterior, sobre todo en atletas. Y igualmente se ha demostrado que hasta el 50% de las lesiones meniscales que vemos en nuestra práctica clínica se asocian a una lesión condral. Pueden tener otros orígenes como el mal alineamiento del eje de la rodilla, sobrecarga, degeneración, etc. Muchas veces estas lesiones son asintomáticas y pasan desapercibidas, pero el síntoma más frecuente que ocurre cuando dan la cara es el dolor. Pueden producir también chasquidos o bloqueos y derrame articular, que si no se trata va a producir una disfunción articular progresiva y una limitación de la actividad del paciente. Por lo tanto, la importancia clínica de estas lesiones es que la lesión del cartílago es el camino común hacia el fallo de la articulación. Y se ha demostrado desde hace años que la cantidad de cartílago dañado es directamente proporcional a la evolución de las lesiones y a la cantidad de pérdida meniscal que tengamos en esa articulación. Vamos a clasificar estas lesiones a través de la clasificación de Outerbridge. Es una clasificación artroscópica que la divide en 4 grados. El grado 1 es un reblandecimiento del cartílago articular por edema, en la que no existen fisuras. En el grado 2 existe ya una fisura del cartílago articular en una zona pequeña, menor de 1,3 centímetros, y de menos del 50% de la profundidad del cartílago articular. El grado 3 supera estos límites que hemos dicho anteriormente y en el grado 4 ya vemos una exposición del hueso subcondral con una desaparición focal del cartílago. Es importante decir que la resonancia magnética como método diagnóstico tiene una excelente eh, concordancia en la gradación de las lesiones condrales y por lo tanto es importante tenerla en cuenta a la hora de graduar estas lesiones, graduar la gravedad de estas lesiones. Además nos va a permitir hacer un mapeo de la lesión en las diferentes zonas donde tenemos esta lesión y sin embargo tiene la limitación de que no es una buena técnica para determinar la cantidad o para determinar la superficie de las lesiones condrales. Por lo tanto, va a ser siempre necesaria la realización de la artroscopia. Nos metemos ya en temas de tratamiento y como todas las patologías que vemos en nuestra profesión, podemos optar por un tratamiento conservador o un tratamiento un poco más invasivo, como veremos posteriormente. Las medidas generales van a ser principalmente medidas informativas y educacionales acerca de las limitaciones que pueden producir este tipo de lesiones y debemos informarle también a los pacientes de la evolución que pueden tener estas lesiones, sobre todo si no se tratan de manera adecuada. Se les debe proporcionar una guía para la actividad física con el objetivo de fortalecer el grupo muscular de la rodilla, del miembro inferior,
Igualmente se le debe promover la pérdida del peso y se le debe ofrecer una terapia analgésica y antiinflamatoria como primera medida. En cuanto a los breaks de descarga, son unas ortesis específicas que tratan de disminuir la carga de los diferentes compartimentos de la rodilla. Es una medida terapéutica de baja eficacia y bueno, os traigo un estudio de la eficacia del bracing, de la utilización de estos breaks de descarga, publicado en 2016, donde se vio que, bueno, a pesar de que produce un alivio sintomático, no demuestra una superioridad al tratamiento conservador en cuanto a la mejoría de la función, ni retorno de la actividad, ni recuperación mecánica de la rodilla. En cuanto al tratamiento médico, con fármacos como la condroitin-glucosamina o el colágeno ya se han demostrado en varios estudios que su escasa o nula eficacia, por lo tanto no voy a entrar mucho a hablar de ellos. Lo que sí nos va a interesar un poquito más van a ser los tratamientos biológicos como las infiltraciones de concentrado de plasma rico en plaquetas, el ácido hialurónico y sobre todo las infiltraciones de corticoides. El plasma rico en plaquetas basa su eficacia en que contiene factores que estimulan el tejido condral. Además, estabilizan las conexiones de condrocitos y tienen factores de crecimiento que inhiben la apoptosis de estos condrocitos. Además, tiene una potente capacidad antiinflamatoria, regulando la acción proinflamatoria de la interleuquina 1. El método de obtención es a través de una venopunción. Obtenemos 20 mililitros de sangre que centrifugamos a 120 revoluciones por minuto durante 10 minutos a temperatura ambiente, donde conseguimos un centrifugado de 3 capas. Como vemos en la imagen, la capa inferior va a corresponder a los eritrocitos, una capa intermedia muy fina que corresponde a las células blancas y un sobrenadante de plasma. Cogemos ese sobrenadante, lo transferimos a un nuevo tubo y realizamos una segunda centrifugación con las mismas características que la anterior, obteniendo esta vez dos capas. Una capa superior pobre en plaquetas y una capa inferior que es lo que llamamos el concentrado rico en plaquetas. Este concentrado es el que vamos a infiltrar una vez por semana en 3 semanas consecutivas en la rodilla de nuestro paciente. Sin embargo, esta técnica tiene también sus luces y sus sombras, ya que principalmente es una técnica aleatoria desde el punto de vista que no conocemos la dosis óptima de concentrado rico en plaquetas que debemos aplicar a nuestros pacientes. La concentración de las plaquetas que obtenemos también es desconocida e incierta, y también lo es la cantidad de citoquinas necesarias para que tengan su capacidad anabólica y produzcan un efecto beneficioso en la rodilla del paciente. Lo que sí se ha visto es que aplicaciones repetidas han demostrado mejores resultados que una aplicación única y que el principal beneficio del concentrado rico en plaquetas parece proceder más de su capacidad antiinflamatoria que de su capacidad anabólica de la que hemos hablado anteriormente. Por su parte, el ácido hialurónico es un producto básico del cartílago articular y del líquido articular. Es producido por los sinoviocitos tipo B y tiene igualmente dos funciones. Una función anabólica, que es la de promover la proliferación y la diferenciación de los condrocitos, y por otra parte una actividad antiinflamatoria regulando la producción de citoquinas como la interleuquina 8 o el factor de necrosis tumoral alfa. Como efecto farmacológico intenta reproducir esas dos acciones, además de presentar un efecto antinociceptivo, ayudando o participando en la lubricación de la articulación, y dado que es una sustancia viscosa, pues también se le ha atribuido una capacidad de absorción de impactos y una capacidad reguladora del agua articular y antiedema debido a su capacidad hidrofóbica.
Y entre los dos, ¿cuál es el mejor? ¿Qué medicamento ha demostrado mejores resultados en la aplicación de nuestros pacientes? Bueno, pues la bibliografía es escasa a este respecto. Os traigo uno de los últimos artículos que he revisado, es de 2021 de un grupo brasileño donde compara precisamente estos dos fármacos mediante escalas de dolor y de recuperación, donde la conclusión en la que llevan es que las infiltraciones de plasma fresco en plaquetas, perdón, plasma rico en plaquetas, demuestran una mayor eficacia que el ácido hialurónico en lesiones condrales focales en pacientes jóvenes, que es de lo que estamos hablando en la sesión de hoy. La infiltración de corticoides es una terapia que se ha utilizado ampliamente y que se utiliza ampliamente a la hora de aliviar el dolor en estos pacientes, de aliviar los síntomas en estos pacientes. Es una medida efectiva, pero de igual manera tienen sus peligros y contraindicaciones. Os traigo este artículo de 2015 donde, sin quitarle efectividad a los corticoides, sí habla de que a dosis bajas, dosis menores de 3 miligramos de budesonida, por ejemplo, por dosis, y un acumulado de menos de 8 o 12 miligramos por terapia, son dosis que aumentan el crecimiento celular y fomentan la recuperación articular. Sin embargo, altas dosis de estos medicamentos se asocian con un daño articular debido al efecto tóxico para el condrocito que tienen los corticoides. Por lo tanto, se pueden utilizar de forma segura, pero siempre vigilando y titulando la dosis. Entramos ya al tratamiento quirúrgico, donde tenemos varias técnicas de reparación de defectos condrales, desde la reparación directa a las microfracturas, terapias celulares y trasplantes osteocondrales que vamos a ir viendo de una en una. La reparación directa es una técnica de reparación condral que se utiliza sobre todo en el momento agudo, después del trauma. Como vemos en la imagen, tenemos un defecto condral después de un trauma agudo, todavía sangrante, y se ha reparado con la fijación del defecto del cartílago desprendido que conseguimos rescatar. Es una técnica que se hace sobre todo en lesiones agudas cuando el defecto condral es suficientemente grande y permite su fijación mediante diferentes técnicas como pueden ser anclajes, tornillos, etc. Es posible que el hueso subcondral esté dañado y necesite injerto subcondral. Las microfracturas es una técnica de reparación condral poco invasiva, habitualmente se hace por artroscopia. Consiste en realizar una serie de perforaciones, como vamos a ver en las imágenes posteriores, que lleguen hasta el hueso subcondral y produzcan un sangrado con el fin de intentar crear un coágulo que rellene el defecto, y ese coágulo que está lleno de progenitores mesenquimales procedentes del hueso subcondral consigan hacer una especie de fibrosis, una regeneración fibrocartilaginosa que repare el cartílago que hemos dañado, perdón, que tenía el paciente dañado. Aquí tenéis una imagen real de lo que pueden ser las microfracturas. Como vemos en la primera imagen, es un flap del cartílago articular que se remueve, se estirpa y posteriormente se procede a realizar unas perforaciones profundas hasta la zona sangrante, que en el momento de que se quite la isquemia pues se rellenará de un coágulo de sangre lleno de progenitores mesenquimales que serán los que produzcan la fibrosis o la regeneración fibrocartilaginosa de la que estamos hablando. La ventaja de las microfracturas es que va a ser una técnica simple, de baja mortalidad, realizada habitualmente por artroscopia, ideal para pacientes jóvenes con lesiones pequeñas, pero sin embargo va a tener ciertos inconvenientes. Y el principal inconveniente que tiene esta técnica es que no regeneramos la lesión o la articulación con un cartílago hialino, que es el cartílago articular por excelencia, sino con una versión de cartílago, fibrocartílago, una
digamos, un cartílago cicatricial que tiene tendencia a la degeneración y a la delaminación y por lo tanto no es de la misma calidad. Va a tener tendencia a reaparecer los síntomas. Pasamos a las técnicas de regeneración condral, que son técnicas que utilizan la proliferación celular de condrocitos para recuperar los efectos focales del cartílago. Estas técnicas consisten en cultivar una estirpe celular de condrocitos principalmente sobre un andamiaje o matriz de gel colágeno o esponjas, espumas, hay diferentes modelos. Y una vez conseguidas esa regeneración o ese crecimiento celular, conseguir una matriz cartilaginosa similar a la del cartílago hialino normal. Os traigo unas capturas de pantalla en las cuales se expone un poquito de lo que viene a ser la técnica de regeneración condral. Mediante un abordaje medial de la rodilla, hacemos un abordaje medio lateral para exponer la lesión y vamos a utilizar este tipo de herramientas. Las primeras que ven las que está sujetando el cirujano son, los llaman cookie cutters, son una especie de plantillas que vamos a utilizar para desbridar la zona de la lesión que estamos tratando. En este caso es una rótula, es una lesión condral en la rótula y como vemos el cirujano está utilizando la plantilla para remover todo el cartílago articular dañado y posteriormente con esa plantilla vamos a conseguir sobre la matriz colágena que previamente hemos cultivado en el laboratorio eh, una lámina de matriz colágena o de matriz cartilaginosa con condrocitos cultivados del mismo tamaño de la lesión. Esta matriz la vamos a poner en la lesión, posicionándola bien sobre el hueso subcondral al que hemos llegado y finalmente rellenándola con el pegamento biológico de nuestra elección. Esta técnica se ha demostrado eficaz y superior a las microfracturas, tanto en la durabilidad de la recuperación como en el alivio sintomático de los pacientes con lesiones osteocondrales, tanto en el dolor como en la recuperación funcional, como en la mejoría de la calidad de vida. Las ventajas es que vamos a regenerar el cartílago con un tejido que es hialino-like, no llega a ser cartílago hialino original, pero muy parecido. Vamos a poder utilizarlo en lesiones condrales mucho más grandes sin producir lesiones en zonas donantes como las técnicas de trasplante que vamos a ver posteriormente. Los inconvenientes es que, bueno, pues son técnicas más invasivas, con abordajes más amplios, como hemos visto, que la cirugía debe ser en varias fases. Una primera fase en la que vamos a obtener los progenitores o los condrocitos que posteriormente vamos a tener que cultivar en el laboratorio y una vez que tengamos las matrices o los andamiajes preparados vamos a utilizar la segunda fase de la cirugía al tiempo para poder implantarlos y por lo tanto, como habéis visto, es una técnica bastante más compleja y más cara. Las técnicas de trasplante osteocondral, como la mosaicoplastia o el allograft de cadáver, son técnicas que se utilizan sobre todo cuando la calidad del hueso subcondral que tenemos no es la apropiada para utilizar técnicas de crecimiento celular, de regeneración celular. Este hueso subcondral, cuando está dañado, edematizado, fisurado, es necesario removerlo, retirarlo, extirparlo y buscar unas zonas donantes de hueso y cartílago articular para obtener unos plaques, unos trozos de cartílago articular con su correspondiente hueso subcondral que utilizaremos para tapar el defecto que hemos creado. Las ventajas que tienen estas técnicas es que esta vez sí utilizamos el cartílago hialino original con sus funciones y su estructura propia
y capaz para realizar la función a la cual está dedicado. Es válido para lesiones grandes y pequeñas y la recuperación funcional es mucho más rápida que con las técnicas de regeneración celular, ya que las técnicas de regeneración celular necesitan un tiempo para que esas células que hemos implantado crezcan, se reproduzcan y produzcan la matriz colágena. Mientras que aquí directamente, una vez que conseguimos la osteointegración, la función podemos recuperarla fácilmente. Y precisamente ese es el principal inconveniente, que la osteointegración ósea del plaque de hueso que hemos implantado, pues que no siempre es la óptima y puede originar pues rechazos o complicaciones a posteriori. Además de que si utilizamos pues hueso donante de donante cadáver, con la complejidad que ello conlleva, ya que tiene que ser un hueso fresco, con un cartílago eh, óptimo, pues tenemos la posibilidad de transmisión de enfermedades infecciosas. Y os traigo a continuación dos curiosidades que están en desarrollo acerca de nuevas opciones de tratamiento o posibilidades que podemos utilizar en un futuro. La primera van a ser los biomateriales. Hay poca demostración o poca evidencia científica acerca de biomateriales, pero he encontrado este estudio o un estudio con este material, el Agili-C, disponible únicamente en algunos centros de Estados Unidos, hasta donde yo he encontrado, que se trata de un biomaterial, principalmente aragonita, con dos fases, una fase donde ósea, una fase ósea donde solo hay aragonita, donde solo hay matriz de aragonita, y una fase que ellos llaman cartilaginosa, que es aragonita modificada con ácido hialurónico, que nos da una apariencia similar a la que viene siendo el cartílago articular. Ya les digo que está en desarrollo y que actualmente no está disponible en nuestros centros. Y una técnica muy novedosa que también me ha llamado mucho la atención es la Reclaim Therapy. Es una técnica que se realiza principalmente en la clínica Mayo. De ellos he cogido esta ilustración. Y ellos, en lo que consiste esta técnica se basa en que el material que extirpamos de las lesiones condrales, ellos consideran que efectivamente no es mecánicamente viable, pero sí lo es biológicamente. Los condrocitos que proceden de esas lesiones son biológicamente activos y por lo tanto se podrían recuperar, reciclar y mediante unas técnicas de digestión mecánica y química son capaces de recolectar una muestra efectiva y viable de condrocitos que engloban en un gel rico en factores de crecimiento mesenquimal y células madre que después, mediante una inyección, son capaces de aposicionar en el defecto que hemos creado. Es una técnica que ha demostrado efectividad, evita, como hemos hablado, una de las complicaciones que tenía las técnicas de regeneración celular y es que era una técnica en dos fases. Estos los consiguen hacer en una sola fase, ya que el proceso global de obtención de condrocitos y de inyección de los mismos no supera los 40 minutos. Bueno, y de todos viene la pregunta del millón, que es ¿cuál es la mejor técnica que vamos a utilizar para reparar estas lesiones? Bueno, pues depende, como los gallegos, ¿no? Pues va a depender un poquito del tamaño de la lesión, de la profundidad de la misma, de la calidad del hueso subcondral, como hemos estado hablando, de la localización, de la lesión del paciente y de una serie de condiciones asociadas que vamos a ir viendo a continuación. Debido a que depende de todas estas cosas, se ha creado una especie de algoritmo de decisión que nos ayuda a tomar las mejores decisiones a la hora de reparar las lesiones.
Primero nos vamos a fijar en la profundidad de la lesión. Está claro que las lesiones de grados bajos o de grados 1, 2 y 3, el tratamiento principal va a ser conservador. La artroscopia en estos pacientes únicamente se va a limitar a producir una remodelación del cartílago articular y no nos vamos a meter en técnicas de retirar el cartílago articular por completo. Sin embargo, en las lesiones tipo 4 podemos optar por un tratamiento quirúrgico, como hemos visto anteriormente. El tamaño de la lesión también va a ser importante, ya que lesiones pequeñas suelen ir bien con técnicas poco invasivas, como pueden ser las microfracturas, mientras que lesiones grandes con bastante cartílago dañado, pues irán mejor con técnicas como el trasplante de hueso subcondral. Y por último, la calidad del hueso subcondral también va a ser importante, ya que si es un hueso sano que no tiene edema o el edema es leve, podemos utilizar terapias de regeneración celular, mientras que si este está dañado, tiene fracturas, quistes, edemas, etcétera, vamos a necesitar no solo reparar el cartílago, sino también restituir el hueso subcondral y por lo tanto optaremos por técnicas de trasplante subcondral. Os traigo este artículo que me ha parecido un artículo muy interesante, también de los compañeros de la Clínica Mayo. Me ha parecido importante y valiente el tipo de artículo que es, ya que ellos no se limitan a exponer sus éxitos, sino que en sus fracasos han conseguido analizar la causa de estos fracasos. Ellos cogen los pacientes o cogieron los pacientes en los que fracasó la técnica inicial que habían utilizado para reparar el cartílago articular y estudiaron y analizaron por qué, cuáles fueron la causa de que ese implante que ellos pusieron hubiese fracasado. Y se encontraron que hasta en el 56% de los casos de fracaso, la causa principal del fracaso fue el mal alineamiento del eje de la rodilla y que la deficiencia del cartílago meniscal estaba implicada hasta en el 20% de los fallos primarios del procedimiento. Además, había también una importante cantidad de fallos por los procesos de inestabilidad de la rodilla. Por lo tanto, crearon una serie de recomendaciones a la hora de abordar el problema del cartílago, de la reparación del cartílago. Y es primero valorar la reparación y la realineación del eje de la rodilla, valorar igualmente la cantidad de menisco o la reserva meniscal que tienen estos pacientes y la estabilidad general de la rodilla antes de iniciar o de siquiera plantear cuál es la técnica que van a utilizar para reparar el cartílago. Por último, os voy a presentar un caso clínico. No es un caso clínico de nuestro centro, pero es un caso clínico que he cogido prestado de los compañeros de la Clínica Mayo y lo he cogido prestado porque me ha parecido muy curioso y muy llamativo la cantidad de técnicas que se realizan en el mismo paciente. La paciente es una mujer joven de unos 40 años que ya viene intervenida o ya fue intervenida en la juventud de una inestabilidad patelofemoral mediante una técnica de realineamiento del eje patelofemoral con una reposición o reajuste de la TTA. Sin embargo, la paciente persistía con molestias patelofemorales, se le realizó una resonancia y se vio pues una lesión importante en ambas rodillas, pero principalmente en la rodilla derecha, con un edema óseo importante, una destrucción del cartílago articular y bueno, se decidió, a pesar de que era una mujer joven, pues dado esas lesiones, hacer una artroplastia de tanto de la tróclea como de la patela. La paciente parece que tiene una buena evolución inicial
pero a finales de 2017 la paciente acude a la clínica con dolor y derrame articular, focalizándolo principalmente en el compartimento medial. Se le realiza una artroscopia, que es la que hemos visto antes como imagen de mosaicoplastia. Vemos el flap, cómo se desprende el cartílago articular, cómo lo remueven o lo estirpan y posteriormente hacen las perforaciones para recubrir la zona de lesión con el fibrocartílago que regenera este tipo de técnica. Esta técnica fue efectiva, pero en 2018 comienza con molestias similares, derrame y dolor. Por lo tanto, ante la sospecha de un nuevo flap o que no ha sido efectivo la técnica anterior, se le realiza una nueva artroscopia. Y efectivamente ven que se ha producido un nuevo desprendimiento del cartílago articular y por lo tanto se plantean que la lesión que tiene la paciente o es de mayor tamaño que la que habían diagnosticado previamente, o existe una sospecha de lesión de hueso subcontral. Por lo tanto, se van a plantear esta vez unas técnicas de trasplante halogénico. Como vemos en la imagen, tenemos la lesión anterior donde se habían hecho las perforaciones con un cartílago diferente, un poquito más nacarado, y inferior a esta una lesión con un flap cartilaginoso nuevo que se desprende y se estirpa. En esta técnica se remueve el cartílago y el hueso subcondral y se coloca un plaque de hueso subcondral de donante cadáver. Y se le plantea a la paciente, dado que estas técnicas de trasplante osteocondral tienen una supervivencia mayor al cartílago producido por la mosaicoplastia, que ya que se le iba a hacer esta técnica y que el donante era suficiente o el hueso donante era suficiente, reparar la lesión anterior de la mosaicoplastia. El resultado final de la paciente es satisfactorio. En 2020, esta es la resonancia de 2021, donde vemos una osteointegración favorable del hueso subcondral y la paciente había mejorado de sus síntomas en el año 2021. Bueno, como conclusiones, he de decir que las lesiones del hueso subcondral o de las lesiones, perdón, del cartílago subcondral son una patología principalmente de pacientes jóvenes, deportistas y que conducen a una desestructuración de la articulación si no son tratadas de manera correcta. Por lo tanto, son lesiones a las que hay que prestar atención. Las lesiones se clasifican en estos tres tipos y las lesiones tipo 1, 2 y 3 son tratadas mediante tratamientos conservadores, bien con infiltraciones de plasma fresco en plaquetas que parecen más efectivas que las del ácido hialurónico o con infiltraciones de corticoides. Y las lesiones tipo 4 deben ser consideradas para tratamiento quirúrgico, aunque antes de considerar cualquier técnica de reparación de lesiones debemos realizar un estudio individualizado de las etiologías y los factores predisponentes al fracaso, prestando atención primeramente al mal alineamiento del eje, las minuscopatías, la estabilidad articular, para finalmente realizar técnicas de reparación del cartílago, bien sea desbridamientos y microfracturas, la regeneración celular o las técnicas del trasplante osteocondral. Y esto es todo, muchas gracias, espero que os haya gustado. Un saludo.